mis amigos, un capítulo más de su programa Una cita con Gerald. El día de hoy estoy con una heroína de bata blanca, una mujer guerrera, emprendedora, quien apuesta por la salud del venezolano. Ella es la doctora Nori García, médico internista, gastroenterólogo. Bienvenida, Doc, ¿cómo está? Hola, Gerald, muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Ay, gracias, Doc, gracias por asistir el día de hoy. Honrada de poderla entrevistar en materia de gastroenterología. Tendremos una tertulia muy bonita. Quiero arrancar, Doc, con lo que la motivó usted para especializarse en gastro. ¿Por qué usted, de muchas especialidades que tienen pues los héroes de bata blanca, usted decidió estudiar gastroenterología? Bueno, Gerald, esta pregunta me la hicieron también en una entrevista hace poco. En realidad, pues, primero me orienté a lo que es la parte médica, o sea, lo que es la parte médica. Como le decía a unos compañeros, la parte quirúrgica no era que no me gustara, sino que no me llamaba la atención, inclusive suena un poquito como cómico, pero inclusive llegar al quirófano y cambiarme, eso me estresaba siendo estudiante. ¿Verdad? Entonces, pues, me gustó siempre la parte médica en primer lugar. Antes de hacer gastroenterología, pues hice medicina interna. Y pues estaba en esa disyuntiva de que se hacía pediatría, que se hacía medicina interna, pero pues como lo dije, la parte de la pediatría me encantan los niños, me gustan mucho los niños, pero a veces pues hay que saber lidiar incluso hasta con el familiar del niño. Entonces dije, no, lo mío es la parte de los adultos en primer lugar. Y la parte de gastroenterología, porque incluso desde que estudiaba medicina siempre se me hacía muchísimo más fácil lo que eran los temas de gastro, y cuando hice medicina interna pues vi que me gustaba. Se inclinó más por esa parte. Me incliné más para esa parte. Buenísimo, Doc. Siempre uno en la vida y sobre todo también en la parte profesional tiene retos. ¿Cuál considera usted que fue su mayor reto en el área de gastroenterología? Que usted haya dicho, uy, esto que me sucedió fue un antes y un después en mi trayectoria como médico gastroenterólogo. Tal vez no en la trayectoria como médico gastroenterólogo, pero igual algo muy básico, yo soy zurda, yo escribo con la mano izquierda. Okay. Y la mayoría de equipos en la parte de gastroenterología pues se maneja con la mano derecha. Entonces obviamente el tema, inclusive en un principio, para aprender a manejar los equipos, pues hubo eso me costó un poco. Ya después de que pues uno aprende la técnica y el manejo, pues se le hace algo incluso como cuando uno maneja un carro. Pero en un principio fue bastante lidioso, porque incluso aprender a dominar lo que fue la mano derecha, a pesar de que yo escribo y hago la mayoría de actividades con la mano izquierda. Interesante. Bueno, Doc, dicen, no sé, usted que es médico también me corregirá, que los zurdos son personas muy inteligentes, que desarrollan mucho el otro hemisferio. No sé hasta qué punto sea cierto esto, Doc. Bueno, no sé, eso tendrían que decir los demás si soy inteligente o no soy inteligente, pero eso aplica. Lo que pasa es que tiene que ver mucho, el dominio es con la parte analítica. Se dice que quienes somos zurdos somos muy analíticos, inclusive muchas veces se dirige hacia lo que es la parte incluso hasta de las artes, incluso, que no es en el caso mío propiamente, incluso son muy analíticos, lo que es la parte matemática, química, por lo menos en esa parte. Y quienes escriben con los que son diestros, pues más desarrollan lo que es la parte de las letras, otro tipo como de ámbito, pero pues eso es muy relativo. Buenísimo, Doc. Hablemos un poquito de tecnología, porque para nadie es un secreto que estamos avanzando a nivel exponencial en la tecnología y la medicina no se queda atrás. ¿Qué avances ha visto usted en gastroenterología? ¿Qué hay de nuevo en gastro que usted diga, bueno, se está implementando esto? Bueno, ahorita no solamente en gastro, sino en la mayoría de los ámbitos, lo que es la parte de la inteligencia artificial, pues está bastante auge. Claro, en este tipo, sobre todo en lo que es la parte médica, pues tenemos que saber que también tenemos que saberlos enfocar, y tenemos que también, pues, obviamente, tratar al paciente. No quiere decir que porque seamos médicos vamos a colocar la inteligencia artificial y no analizamos un caso. Como todos, tiene sus pros y sus contras, y pues hay que saberlos analizar también. Hablemos, Doc, de la alimentación. Siempre uno asocia gastroenterología con la buena alimentación. ¿Qué consejos, qué tips a esta hora quisiera otorgarle usted a los televidentes que puedan pues mejorar su salud a nivel gastrointestinal a través de la alimentación? A través de la alimentación es fundamental, por lo menos ahorita estamos en una época que es un poquito fuerte, copiosa por el tema de las partes navideñas, pues que siempre tenemos que consumir una alimentación saludable, tiene que ser balanceada. Siempre les digo a los pacientes que no debe ser
una alimentación donde se hace ese tipo de dietas, digámoslo, de maneras locas, donde quitamos absolutamente grupos de alimentos que son importantes y que son necesarios, como en el caso de lo que son los carbohidratos. Los carbohidratos tenemos que saberlos consumir, pero son importantes en la dieta porque son los que nos dan esa pila o esa energía para poder hacer todas las actividades que tenemos. También es importante que el paciente pues sepa que tiene que alimentarse y comer en los horarios, tiene que tener un horario de un desayuno, un almuerzo, una cena. Hay pacientes que me llegan a la consulta y me dicen, pero ¿por qué tengo hígado graso si yo como muy sano? Si yo no como frituras, si yo no todo es asado, todo es a la plancha, pero es un paciente que no desayuna, es un paciente que almuerza 4 o 5 de la tarde, que no cena. Entonces esas alteraciones en los horarios también hacen que se altere toda la parte metabólica, que se altere todo lo que es la parte de las hormonas, lo que es la producción de insulina, y cuando ves ese tipo de pacientes que tienden a comer poco, pero con poquito se engordan muchísimo y entonces tienden a subir mucho de peso. También va muy de la mano el ejercicio. Es importantísimo el tema del ejercicio, sobre todo cardiovascular, el ejercicio aeróbico, 30, 40 minutos al día, 2, 3 veces por semana, si es posible más, pues muchísimo mejor, pero también da de la mano. Buenísimo, Doc. Quisiera preguntarle entonces, iba a hacer otra pregunta, pero me surgió esto. Yo escucho ahorita que hay una tendencia de hacer esas famosas dietas donde la gente pasa hambre y no desayuna o no cena o come 2 veces al día. Y usted hablaba un poquito acerca de eso, ¿no? De comer a deshoras. ¿Qué opina usted entonces de las dietas intermitentes? ¿Cómo es que se les llama? Ayuno intermitente. Ayuno intermitente, gracias, Doc, del ayuno intermitente. Realmente pues no es muy saludable y no es bastante saludable por lo mismo que les estaba comentando. Existe un ritmo circadiano que todos manejamos, que incluso está vinculado con la parte de las horas del sueño. Esto es importante, ¿por qué? Porque a medida que tenemos ese tipo de dietas en los cuales tenemos esos ayunos prolongados de 15, de 20 horas, cambia completamente el sistema metabólico, y era lo que comentaba, donde se altera todo lo que es la parte incluso hormonal, se altera lo que es la producción de insulina y se altera el famoso cortisol también. Entonces el paciente tiende a tener como esa retención de todo lo que consume, entonces por poquito que coma, engorda muchísimo, entonces es lo que se genera. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Y es lo que les digo siempre a los pacientes. Deben tener un desayuno tipo 7, 8 de la mañana, un almuerzo tipo 12, 1 del mediodía, incluso una cena en un horario de 6, 7 de la noche por tarde. A veces les digo a manera de broma que incluso por esas razones que a veces las dietas en los hospitales o en los sistemas, los centros de salud son tipo 5 de la tarde la cena, y no es porque a la camarera o quien surte la alimentación pues le da pereza pasar más tarde, sino que tiene una razón inclusive de ser por el punto de vista metabólico también. Incluso se ha descrito que para que las personas bajen de peso hay que hacer también meriendas media mañana, media tarde. Esas merienditas pues no son una torta, o sea, obviamente a veces nos comemos la tortica, el pancito, pero la merienda es una frutica, es una manzanita, es una naranja, una mandarina, para de esta manera inclusive acelerar un poquito la parte del metabolismo. ¿Qué alimentos, Doc, ahorita que estamos en la entrevista, podemos comer que de verdad no generen ningún daño, y qué alimentos son una red flag, o sea, una bandera roja, que no consumas esto porque definitivamente te va a hacer daño, bien sea a corto, mediano o largo plazo en tu vida? Claro, todos los grupos de alimentos son importantes, lo que hay que saberlos consumir. Es importante que consumamos las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Cada uno tiene pues su función dentro de lo que es la parte del organismo. Los alimentos que hay que obviamente tratar con mayor precaución son todos esos alimentos procesados. No quiere decir, obviamente, porque todos somos humanos, que de vez en cuando no nos comamos una pizza o no nos comamos una hamburguesa, pero como le digo a los pacientes, pues es una cuestión que no debemos hacerlo por rutina. Está bien que tú digas, bueno, me comí un trozo de pizza o una hamburguesa cada mes, no me va a pasar absolutamente nada. Obviamente también depende del horario en que se consuma, pero sí los alimentos a los cuales hay que tenerle mayor cuidado son esos alimentos ultraprocesados y que son ricos en carbohidratos procesados, como son esos alimentos industrializados. Buenísimo, Doc. Hablemos un poquito acerca de su consulta. ¿Qué enfermedades están presentando actualmente la población del Táchira, de San Cristóbal? Que usted diga, hey, es alarmante las cifras de esta patología.
Actualmente está muy de la mano con la parte de la parte del sistema del estrés, o sea, todo pues nadie escapa del estrés, todos andamos en un constante corre-corre, en un constante voy-vengo, y eso pues el intestino es considerado un segundo cerebro. Entonces, una de las patologías que es casi que considero como el 50%, 60% de la consulta es ese famoso síndrome de intestino irritable, donde el paciente acude porque dice: en la mañana amanezco con el abdomen más planito y ya en la tarde-noche siento el abdomen o la barriguita bastante inflada, bastante hinchada. A veces pues tengo diarrea, a veces tengo estreñimiento, me lleno mucho de gases, y eso es una constante en la consulta, y como le digo, está muy vinculado con el tema del estrés. Entonces, una de las formas para mejorar todo esto es el ejercicio, porque como les decía, el intestino es un segundo cerebro. Si yo mejoro esa parte del estrés, también voy a liberar muchos neurotransmisores que están vinculados con ese estrés, inclusive, y el paciente pues mejora también de los síntomas digestivos, aunado a que si el intestino es un músculo, que si yo no me muevo, el intestino tampoco se va a mover. Entonces, por esas razones que a veces aquellas personas mayores que están encamadas, pues esos viejitos se ponen muy duros para ir incluso al baño, para ejercer todo lo que es el acto de defecación, y pues se debe de mejorar un poquito lo que es el tema de la alimentación, el consumo de agua, que también es bastante importante. Doc, ¿cómo se diferencia una úlcera de una gastritis? La diferencia básicamente pues en el parte de la gastroenterología a través de una endoscopia. La gastritis, digamos, es el término que mal se conoce como ese ardor a nivel del estómago. Lo digo que mal se conoce porque es un término histológico. Es decir, yo digo que hay una gastritis simplemente porque a través de una serie de cambios a nivel celular voy a observar pues esas modificaciones en las células del estómago. En cambio, en el caso de una úlcera existen pues esa modificación de las células a nivel del estómago, pero existe como una perforación a nivel de todas esas capas. Entonces la úlcera puede generar en el paciente dolor, que generalmente lo puede generar también ese episodio que se conoce comúnmente gastritis, y también se puede generar lo que es las hemorragias digestivas. Qué importante, Doc, el término que utilizó, la palabra endoscopia. Para quienes no conocen, Doc, la endoscopia y la colonoscopia son unos estudios. ¿Pudiese ampliarme un poquito en qué consisten y qué previenen o qué se puede detectar con ellos? La endoscopia y la colonoscopia son estudios donde introducimos una serie de equipos que cuentan con un tubo flexible, tienen una cámara, donde podemos, a través de un aumento de la cámara, podemos observar lo que es en contacto directo lo que son las paredes tanto del estómago como del intestino. En el caso de la endoscopia específicamente, endoscopia digestiva superior, vamos a observar lo que es el esófago, lo que es el estómago, inclusive parte del intestino delgado, llegamos hasta la segunda porción del intestino delgado. En el caso de la colonoscopia, es un estudio donde vamos a revisar todo lo que se conoce como intestino grueso. Entonces allí pues vamos a ver todo ese tipo de alteraciones, en el caso de algún paciente que tenga algún tipo de sangrado, en el caso de algún paciente que pueda llegar a tener algún tipo de úlcera, o algún tipo, inclusive en aquellos casos un poquito más severos, de lesiones, de tumores o de malformaciones que se pudiesen presentar en esa zona. ¿Cada cuánto debemos hacernos una endoscopia y una colonoscopia, o en su defecto, Doc, es algo que se debe prescribir? En el caso de la endoscopia específicamente, sobre todo aquí en el Táchira, que son zonas de alta prevalencia para cáncer gástrico, existe pues un programa que se estableció por el Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal, programa de pesquisa, donde se debe determinar que todo paciente mayor de 35 años es lo ideal que se haga una endoscopia digestiva superior. De acuerdo a los cambios que se observen en el paciente y de acuerdo a la clínica que tenga en el paciente, pues nosotros como gastroenterólogos sugeriríamos hacerlo cada cierto tiempo, cada 3 años, cada 5 años, cada 10 años, todo depende, como digo, de la clínica y de los cambios que se pueden observar a través de la endoscopia. En el caso de la colonoscopia es un poquito distinto. En el caso de la colonoscopia se pudiese hacer como protocolo en pacientes mayores de 50, 60 años, y son fundamentales en aquellos pacientes que tienen alteración del hábito evacuatorio, digamos también
inclusive a edades mucho más tempranas, pero que tengamos una alteración de reciente comienzo, es decir, una persona que vaya al baño con sus evacuaciones, con sus heces de un calibre normal y que vaya de manera regular y que de un momento a otro, de vuelta 2, 3 meses, 4 meses, comencemos a cambiar ese hábito de las heces, pues lo recomendable es hacer estudios de evaluación de colon, bien sea a través de una colonoscopia o inclusive existen otros estudios radiológicos como es el colon por enema. ¿Cuál es ese del colon por enema? El colon por enema son una serie de radiografías. El paciente igual tiene una preparación para hacerse el estudio. Son radiografías donde se dibujan, mejor dicho, se dibujan lo que son los diferentes segmentos de colon y vamos a evaluar todo lo que es la superficie de colon. Incluso, pues a veces son estudios que no es necesario hacer otro tipo de estudio más avanzado como una colonoscopia o que de acuerdo a los hallazgos que encontremos en ese estudio radiológico tenemos que hacer pues más adelante o tenemos que hacer un estudio de colonoscopia también. Qué interesante, Doc. Quiero entonces comentarles aquí a la población que esos estudios, si se hacen bajo anestesia, son indoloros, ¿correcto, Doc? Exactamente. Ajá. Porque hay mucho miedo. Muchas personas, quizás con algún problema gastrointestinal, que puede ser grave o no, evitan hacerse esos estudios porque les da miedo. A mí, de hecho, me daba miedo hacerme una colonoscopia y una endoscopia y me lo hice hace como unos 5 años en pandemia y bien, o sea, no sentí nada. Fue indoloro, no hubo un proceso de recuperación, así como una cirugía, no, es algo como ambulatorio, se pudiese decir, ¿no? Sí, son procedimientos ambulatorios, se realizan incluso con bajo un monitoreo y se realiza con otro especialista, en este caso el anestesiólogo. Se coloca, el anestesiólogo le administra al paciente una sedación donde el paciente pues tiene un estado donde él pues no siente nada, el paciente pues inclusive ya después del estudio puede salir aproximadamente unos 5 o 10 minutos de repente con un leve mareo, pero posteriormente pues el paciente pues se recupera y pues pudiese hacer sus actividades relativamente normal. Obviamente después de un estudio de sedación pues el paciente tiene que tener un tipo de reposo, no es que el paciente va a salir de una vez, me hicieron una endoscopia, voy a salir a la calle a ir a manejar, porque también es un riesgo, pero sí es un estudio que son relativamente pues bastante seguros, son estudios bastante seguros y se tienen, cuando se hacen este tipo de estudios bajo sedación, pues se tiene un monitoreo continuo y están los especialistas adecuados también. Buenísimo, Doc. Hablemos un poquito acerca del reflujo gastrointestinal. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas, tratamientos, Doc? El reflujo gastrointestinal, pues, es uno de los síntomas, que es lo que se conoce incluso como pirosis, donde el paciente pues tiene esa sensación de agrieras, esa sensación de acidez constante. El paciente inclusive refiere que a veces como que tiene como retorno de los alimentos. En ese tipo de síntomas el paciente pues generalmente pues son bastante molestos porque el paciente si consume harinas pues de una vez el tema del reflujo, si el paciente por lo menos son ese tipo de pacientes que comen y de una vez pues toman la siesta, se acuestan a dormir, pues también tiende a aumentar ese reflujo y ese ascenso del ácido a nivel de lo que es el sistema digestivo y el paciente pues se siente bastante incómodo. Este es un tipo de patología que son bastante frecuentes y que también pues el paciente tiene que modificar mucho lo que es el tema de la alimentación. No es un paciente que tiene que también saber comer, es un paciente que tiene que disminuir el consumo en exceso de alimentos como cítricos, como picantes. Hay muchas personas que pues comen y a todo le están administrando lo que es el picante, el cítrico. Hay muchos pacientes también que en horas matutinas, incluso antes de consumir cualquier tipo de alimento, pues están acostumbrados a consumir que si el limoncito en la mañana. Entonces es lo que siempre le digo, si yo en la mañana tengo un aumento en la producción de ácido y consumo otro tipo de ácido, pues me va a aumentar pues ese tema del ácido a nivel del estómago y por ende lo que es el reflujo y lo que son los síntomas. Entonces el paciente tiene que mejorar también la alimentación y también el paciente tiene que tomar en cuenta el hecho de las horas del sueño. No es que yo me como, por decir un ejemplo, una hamburguesa a las 10 de la noche y me voy a acostar a dormir y al otro día yo no pretendo que no pueda tener ni distensión abdominal, ni flatulencia, ni puedo tener reflujo. Si yo hice, digamos, de alguna manera, pues ese exceso en la noche, el paciente pues tiene que tener algún tipo de síntoma. Doc, hablemos ahorita de los probióticos. ¿Son positivos para la flora intestinal? ¿Hasta qué punto? ¿Qué tipo de probióticos? Hablemos un poquito de eso. Los probióticos pues son medicamentos que son bastante buenos. A nivel de lo que es sobre todo a nivel de lo que es la parte de colon, pues existen bacterias que son bacterias
que son consideradas bacterias que son saludables y que son sanas, que todos contamos con bacterias a nivel del sistema digestivo. Y esas bacterias son las que nos ayudan a hacer cada una de esas funciones que tenemos a nivel del intestino. Por el mismo tema del estrés, por el mismo tema de la alimentación, incluso aquel tipo de paciente que consume en exceso medicamentos, hace que esa flora bacteriana que está ocupando ese espacio y que nos está haciendo un beneficio, pues sea desplazada, vengan bacterias que son dañinas y ocupen ese espacio. Entonces, por esa razón es que esa flora bacteriana, y por esa razón es que esos probióticos, que son los que nos aportan esa flora bacteriana, pues también son bastante buenos porque nos ayudan a regular nuevamente todo ese sistema a nivel del intestino. ¿Dónde podemos conseguir esos probióticos, Doc? Yo pues siempre los he visto en promociones en farmacias, en medicamentos, soluciones, etcétera, pero ¿hay probióticos en la naturaleza? ¿Algo más naturalito? Sí, hay probióticos en la naturaleza, en lo que es la parte del yogur, hay probióticos, incluso pues muchos de esos probióticos se están utilizando incluso para tratamiento, incluso de la parte de lo que es la parte del sistema genital, se están utilizando también inclusive para la parte neurológica, la parte cognitiva, se ha descrito inclusive lo que es el uso de probióticos en el tema del Alzheimer, o sea, se ha utilizado en muchas patologías. ¿La gastroenterología, Doc, aborda la obesidad desde algún punto? Claro, la gastroenterología lo aborda y incluso también la parte de la medicina interna, porque pues todo es un sistema. Recordemos que la obesidad no se da simplemente porque es aquel paciente que consume en exceso algún tipo de alimento. También se puede dar incluso por trastornos desde el punto de vista hormonal. Un paciente que tenemos un trastorno a nivel tiroideo, tenemos una alteración a nivel de lo que es de la tiroides, un hipotiroidismo, tienden a ser pacientes que tienden a retener mucha cantidad de líquido y tienden a engordar, digamos, de alguna manera como más de la cuenta. También tenemos ese tipo de pacientes que también tenemos una resistencia a la insulina a consecuencia de un hígado graso por mala alimentación, y son pacientes donde la gastroenterología pues entra muy de la mano. Obviamente no solamente la parte de la gastroenterología, en esa parte del tratamiento de la obesidad iría de la mano tratamiento con nutrición, tratamiento con psicología, tratamiento con psiquiatría, porque son patologías donde el paciente, si no le modificamos inclusive su forma de pensar, la forma de actuar, pues podemos colocarles 1001 tratamientos que el paciente pues no va a mejorar, porque el paciente también tiene que tomar conciencia sobre lo que tiene. Es así, Doc. Yo he escuchado, de hecho también he leído que cuando se llega a un punto de obesidad, ya hacer dieta no es suficiente, ya pasaría como una parte bariátrica, un cirujano bariátrico. ¿Qué opina, Doc, de la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica también son cirugías que son bastante buenas, bastante factibles, pero caemos en lo mismo. Es un tratamiento que si el paciente no toma el tema de la conciencia, si el paciente, inclusive el paciente que es un paciente bariátrico que va a cirugía, no solamente es el tema de que va a ir a la consulta con el cirujano bariátrico para que me quite una porción del estómago, para que no tenga absorción y yo no me engorde. Porque si ese paciente no va a una consulta con un nutricionista y con un psiquiatra, nuevamente pues el estómago pues vuelve, digamos, a distenderse, vuelve nuevamente a hacer algún tipo de función y el paciente pues puede engordar nuevamente. Entonces las funciones inclusive es también que tiene que ser un manejo multidisciplinario. No solamente pues existen procedimientos quirúrgicos para bajar de peso, también existen lo que son los balones intragástricos, que son aquellos que introducimos inclusive por vía endoscópica para que ocupen cierta porción de espacio y el paciente pues cuando consume poca cantidad de alimentos, poca cantidad de líquidos se sienta lleno. Pero es lo mismo, si el paciente una vez tiene un tiempo estipulado, pero si el paciente una vez que se retira ese balón, el paciente no toma la conciencia y durante la administración de ese balón no tomó la conciencia, pues el paciente se vuelve a engordar nuevamente. Entonces es una cuestión de mucha conciencia. Es importante tomar eso en cuenta, Doc, porque hay muchas personas que, bueno, dicen, me soluciono con la cirugía bariátrica, pero hay algo más allá de eso. O sea... Sí, incluso a veces, pues, algunas pacientes, incluso de aquellas que se hacen procedimientos inclusive estéticos, de lipoescultura, entonces, no, porque es que yo me quiero quitar el gordito, me quiero quitar aquello. Entonces, incluso cuando han llegado a la consulta, yo siempre les comento, está muy bien que usted físicamente se vea muy bien, pero también tienes que tomar conciencia
porque así como te vas a ver por fuera, tienes que verte por dentro. Entonces lo importante, como le digo, es hablar mucho con el paciente y orientarlo para que no solamente diga, bueno, me voy a quitar digamos, ese exceso de grasita, ese gordito que tengo por allí, pero también entonces el hígado está full de grasa y cuando veo, puedo ser relativamente delgado, pero tengo un hígado graso. Entonces puedo llegar inclusive hasta un problema de diabetes. Qué importante, ¿no, Doc? ¿Se puede prevenir la diabetes? Claro, se puede prevenir. La diabetes se puede prevenir mejorando todo lo que es la parte del estilo de vida, la alimentación, el ejercicio. También se puede prevenir inclusive tomando en cuenta pues factores de riesgo. O sea, factores de riesgo donde mi papá, mi mamá fueron diabéticos, son diabéticos. También tengo que tomar la precaución inclusive de no tener esos excesos y esos abusos. Yo siempre le comento y le digo a los pacientes, no es que no se pueda comer nunca una porción de torta, no es que no se pueda comer nunca una porción de hamburguesa, porque el paciente puede hacer su dieta, digamos, un tiempo relativo, puede hacer su dieta 2, 3 meses, pero el paciente llega un momento, que como todos somos humanos, también llega un momento en que se cansa y el paciente pues vuelve otra vez y quiere comer lo que no comió durante esos 3 meses. Entonces es importante que el paciente diga, bueno, me voy a comer mi hamburguesa, pero me la comí la semana pasada o me la comí ayer, yo no voy a volver a comer comida chatarra el día de hoy. Entonces que el paciente aprenda a tomar conciencia y aprenda a mentalizarse de la forma de alimentación. Doc, hay mucho fanatismo acerca de la dieta keto, sobre todo en redes sociales, que todo el mundo, no, ahora soy keto, tienes que ser keto es lo mejor. ¿Qué opina usted de la dieta keto? Lo mismo, es lo mismo que les estaba comentando inclusive con el ayuno intermitente. El exceso y el déficit de algún tipo de alimentos son perjudiciales. ¿Por qué? En primer lugar, pues ese tipo de pacientes pues se retiran por completo los carbohidratos. No, yo no voy a comer pasta, yo no voy a comer arroz, yo no voy a comer esto, no voy a comer aquello, porque eso es carbohidrato. Pero, como les digo, siempre el carbohidrato es importante. Es importante también que el paciente sepa que el carbohidrato pues se puede encontrar inclusive de forma natural, incluso en los alimentos, y que el carbohidrato, la forma de consumirlo debe ser un carbohidrato, generalmente en la dieta debe ser un solo tipo de carbohidrato. No es que si yo como la porción de arroz, me como pasta, como papa, como yuca, allí sí tiende a ser, digamos, perjudicial. Pero un paciente, por lo menos en su hora de almuerzo, puede consumir su porción de arroz, está descrito inclusive que sea del tamaño aproximadamente de un puño. ¿Por qué? Porque los carbohidratos también son la fuente que tenemos de energía. Entonces son ese tipo de pacientes que cuando no consumen absolutamente ningún tipo de carbohidrato, pues posterior a 2, 3 horas el paciente tiene mareo, está descompensado. Inclusive ese tipo de pacientes pueden tener alteraciones inclusive hasta a nivel del metabolismo a pesar de que no esté comiendo carbohidratos. ¿Y qué es lo otro que viene? Que el paciente necesita tomar energía de alguna parte del cuerpo. Entonces, ¿de dónde la va a tomar? De los músculos. Entonces el paciente comienza con atrofias musculares. Entonces dice, pero ¿por qué yo veo que la pierna o el muslo está como más delgado y como que se me están acabando los músculos? Es por esa razón inclusive. Entonces hay que saber, digamos, alimentarse. Incluso si existe la duda, también se puede dirigir al especialista, que en este caso serían los nutricionistas, que son quienes van a orientar más al paciente, igual nosotros los médicos, pero el nutricionista pues es el más dedicado en esta parte. El paciente lo pesan, lo miden, le miden su circunferencia abdominal y de acuerdo a eso pues le establecen un régimen también de dietas y una serie de menús. Qué interesante todo esto, o sea, no hay que ser extremista, o sea, las dietas de extremistas de que solamente esto, casarse con este tipo de cosas, no es saludable. Entonces, habíamos hablado de la colonoscopia, habíamos hablado de la endoscopia, hablemos un poquito acerca de la ecografía, porque aparte de colonoscopia y endoscopia, usted pues también realiza ecografías, Doc. ¿Qué detecta la ecografía? ¿Qué se visualiza allí en una ecografía a nivel de gastro? La ecografía pues son métodos no invasivos. No invasivos nos referimos que son estudios donde pues colocamos un traductor a nivel de lo que es el abdomen del paciente y este traductor lo que nos hace pues es ver un bosquejo de la parte interna. A diferencia pues de los métodos endoscopia y colonoscopia son más invasivos porque introducimos un equipo dentro del paciente. A través de la endoscopia pues son una serie de ondas, podemos observar una serie de órganos, de entre ellos pues uno de los órganos que más el paciente pues quiere que le observen, la vesícula. O sea, cuando estamos haciendo un eco, lo primero que el paciente tiene, digamos de alguna manera, respira es cuando usted le dice
la vesícula está limpia, no tiene ningún tipo de cálculo. Entonces es una cosa, es algo que es uno de los órganos que revisamos con bastante profundidad y con bastante exactitud a través de la ecografía. ¿Qué otros órganos podemos revisar? Lo que es el hígado, podemos observar cómo está la estructura del hígado, cómo está el tamaño, si es un paciente que tiene o que no tiene hígado graso, podemos revisar páncreas, podemos revisar vaso, podemos revisar inclusive cámara gástrica. A pesar de que la cámara gástrica la podemos observar también con endoscopia, pues también nos puede dar un bosquejo lo que es el sistema digestivo y todo lo que es el tracto intestinal a través de la ecografía. Importantísimo, Doc. ¿Hay algún otro estudio que realice el gastroenterólogo para no dejarlo por aquí por fuera de la entrevista? Hay otra serie de estudios, incluso, pero son estudios donde se realizan a través de las mismas técnicas endoscópicas. Paciente que tenga varices esofágicas, pues se realizan las ligaduras de las varices. Inclusive aquel tipo de pacientes que cursen con enfermedad hemorroidal, también se realizan el clipaje de esas hemorroides. Se realizan también técnicas endoscópicas en el caso del paciente con sangrado digestivo. Son técnicas donde van más orientados, digamos, a tratar lo que tenemos en ese momento. Qué interesante, Doc. ¿Algún mensaje, ya casi finalizando la entrevista, para aquellas personas, en este caso estudiantes de medicina, que quieren hacer gastroenterología? ¿Algún mensaje motivador? ¿Por qué deberían estudiar gastroenterología? Bueno, gastroenterología es una patología que es bastante amplia, es una rama, no es una patología, es gastroenterología, es una rama, una especialidad que es bastante amplia, es una rama donde podemos observar, digamos, desde un foco bastante íntegro al paciente. Como les decía, en el caso en particular mío, pues yo soy internista y soy gastroenterólogo, entonces al paciente no solamente lo tengo que observar porque el paciente cursó con diarrea, al paciente tengo que ir un poquito más allá porque tengo que evaluar si el paciente tiene algún tipo de origen que sea distinto al sistema digestivo. Es decir, por decir, un paciente que esté con hipertiroidismo, que es un trastorno desde el punto de vista endocrino, entonces tenemos una manifestación digestiva. Inclusive un paciente que curse con trastornos desde el punto de vista reumatológico, un paciente con artritis, con psoriasis, no solamente las manifestaciones las voy a tener a nivel de las articulaciones, a nivel de las rodillas, a nivel del codo, sino también inclusive lo puedo tener en la parte interna. Entonces, realmente quien le guste y le oriente lo que es la parte clínica, la gastroenterología es bastante bonita, y la gastroenterología tiene la ventaja, a su vez, de que no solamente, pues digamos, vemos al paciente, lo examinamos, sino que también podemos ir un poquito más allá a través de estudios, podemos hacer inclusive técnicas. A pesar de que nosotros no somos cirujanos donde tengamos algún tipo de intervención quirúrgica, podemos observar al paciente incluso desde un punto de vista interno a través de observar su estómago, observar su colon y hacer algún tipo de tratamiento inclusive. Qué bueno, Doc. Agradecida con usted. Como dicen por allí, el tiempo en los medios de comunicación es bastante corto. Antes de irnos, quisiera preguntarle dónde está ubicada, algún contacto para agendar citas por allí, quien nos está observando y desea pues revisarse a nivel de medicina interna, de gastroenterología. Pues aquí está la doctora, una grande en su área, y lo digo porque yo he sido su paciente, mi familia ha sido paciente de la doctora, y de verdad 100% recomendada. Gracias, Yera. Estoy ubicada en el edificio Uribante, frente a Casa Francesa. Estoy de lunes a viernes y el contacto es el 0424-737-7714. Buenísimo. Doc, ¿alguna frase para despedirnos? No, que todo, como le digo a los pacientes, todo lo que nosotros queremos hacer siempre lo podemos lograr, y que siempre pues tomar en cuenta que nada es imposible, que todo es posible siempre y cuando pues lo busquemos en beneficio de nosotros y de los demás. Qué bonito, Doc. Me llevo esta frase, todo es posible. Muchísimas gracias, Gracias Doc. a ti, Gerard. Lo estaremos viendo, mis amores. Recuerden, estamos en vivo todos los sábados de 1 a 3 de la tarde, su programa Una Cita con Gerald. Chao.